Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones, aquí en el Museo de la Inmigración. Hoy vamos a charlar con Enrique Avogadro, Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Enrique, ¿cómo va? ¿Qué tal, José? ¿Cómo va? ¿Cuánto mueve, en términos económicos, la cultura porteña? Bueno, la verdad es que mueve muchísimo. Por supuesto que para nosotros la variable económica no es la única importante. La cultura tiene un valor en sí mismo, pero también tiene un valor económico en términos de creación de empleo, en términos de su aporte al Producto Bruto de la Ciudad de Buenos Aires. Calculamos que si uno toma, sobre todo, mide industrias culturales y creativas, digamos, lo que estás es hablando de alrededor del 10% de la economía de la Ciudad de Buenos Aires. Es mucha gente, pensá que es una cada 10 personas que de forma directa o indirecta está vinculada de alguna manera a la cultura y a la creatividad. Y hablo de industrias culturales y creativas porque justamente son el fenómeno, si querés, de mercado de un hecho cultural. Hay un bien cultural que tiene un valor simbólico que después se presenta como industria cultural y creativa. Estamos hablando, por ejemplo, de la industria audiovisual en la Ciudad de Buenos Aires, el cine, la publicidad, la televisión, la industria editorial, la música, pero también sectores como la moda, el diseño, y que en su conjunto realmente lo que muestran es una ciudad con una potencia gigantesca en esta materia, porque además es el tipo de empleo que querés tener. O sea, vos como ciudad vas evolucionando y claramente lo que queremos son industrias limpias, industrias sin chimeneas, industrias que generen mucho empleo de valor agregado, que claramente en las ciudades es donde tienen su mayor desarrollo, digamos. Y Buenos Aires en ese sentido es claramente una de las grandes capitales culturales del mundo. Hay algunos datos de color que ilustran esto. Por ejemplo, Buenos Aires es la ciudad que tiene en el mundo más librerías per cápita, por cantidad de habitantes. Y lo mismo con bibliotecas. O sea, somos un público, por suerte, muy lector. Pero en materia de teatro pasa lo mismo. La oferta teatral de la ciudad de Buenos Aires se compara solamente con Nueva York y Londres y no mucho más. O sea, claramente estamos entre el top 3, top 5 del mundo entero en materia de oferta. Esto obviamente no es solo mérito de un gobierno de turno, sino sobre todo de una escena cultural en la ciudad, de un ecosistema cultural y creativo realmente muy potente, casi único justamente en su diversidad, en su potencia, que se manifiesta además en, por ejemplo, la cultura independiente de esta ciudad tiene tenemos calculados unas 500 organizaciones, entre teatros independientes, salas de música en vivo, centros culturales, galerías de arte y otros espacios híbridos que están repartidos por distintos lugares de la ciudad, que todas las noches ofrecen y todas las tardes actividades a todos los vecinos que tienen que ver con espectáculos, pero también con la posibilidad de que uno mismo sea protagonista, capacitándose, etc. Con lo cual es un muy lindo desafío y pensar en cómo tener un ecosistema cultural bien potente es justamente uno de nuestros objetivos. Además, una ciudad que es capital cultural o una de las grandes capitales culturales de América Latina, con una oferta mainstream privada, con una oferta mainstream potente pública también, con esto que os decís de la cultura barrial y además con cierto fenómeno tal vez nuevo, y esa es la pregunta, de la cultura como cosa terapéutica también, ¿no? Los talleres del literario. Sí, yo veo la cultura justamente en una situación muy interesante. Siempre la cultura fue la forma de construir nuestra identidad individual y colectiva, pero lo asocio mucho a los cambios que se están viendo en el mundo del trabajo. Hoy el mundo del trabajo cambia muy rápido, cambiamos de trabajo regularmente. Siempre se dice que los chicos que están en la escuela están estudiando para empleos que todavía no se crearon, con lo cual hay un gran desafío en el campo educativo que es ¿qué le vamos a enseñar a alguien si todavía no sabemos de qué va a trabajar? Bueno, claramente hay que enseñar a aprender y sobre todo a enseñar a adaptarse. En este escenario de cambios constantes, donde uno puede quedarse sin trabajo, pero también donde uno quiere cambiar de trabajo, porque lo que va sintiendo es una vocación que va mutando, lo que antes eran hobbies se vuelven cada vez más parte de nuestra identidad y lo que a veces pasa es que uno toma un hobby y lo convierte en un nuevo emprendimiento. Y la cultura es justamente un espacio de calma, de tranquilidad, pero también de entusiasmo. Incluso en un escenario por ahí de crisis del capitalismo, digamos, en el formato que lo conocemos, muchas personas van a la cultura como una forma de refugio, de contención y de encuentro consigo mismos. En la ciudad de Buenos Aires tenemos en absolutamente toda la ciudad
una oferta de capacitación en cultura y todo tipo de talleres para los vecinos de la ciudad que movilizan a un montón de gente, movilizan también a un montón de artistas, y lo mismo estamos replicando en los 20 barrios vulnerables que tiene la ciudad de Buenos Aires. Tenemos un programa muy lindo que se llama Arte en Barrios, que tiene 3 componentes: salidas culturales, donde vamos en general son jóvenes, pero con gente, vecinos que viven en los barrios vulnerables de la ciudad, al Colón, al San Martín, a la oferta también privada. Tenemos eventos que se hacen en el lugar y tenemos, y por eso te lo comentaba, una gran oferta de talleres. Y lo interesante charlando con ellos es que se despiertan nuevas vocaciones. Y esto también te lleva a la discusión educativa, porque no necesariamente todos los que pasan por talleres culturales tienen que después desarrollar una carrera artística. Ahora, todos nosotros en realidad, en la medida que nos vinculamos con el arte y la cultura, tenemos la oportunidad de pensar sobre nosotros mismos. Y eso va también impactando en nuestra vida profesional. Hay un debate en educación, hay mucho énfasis hoy puesto en la tecnología, y en la ciudad se están haciendo avances notables en esa materia, incorporando robótica, incorporando programación, incorporando la impresión 3D. Ahora, la vuelta de eso es qué pasa con el arte y qué pasa con la creatividad. En inglés se habla de STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, digamos, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y cada vez más le incorporan la A, STEAM, la A de arte, porque si vos dejás afuera el arte, en la formación, lo que te perdés es justamente la posibilidad de la creatividad, la posibilidad de explorar, que en un mundo de cambio constante es central. Por eso es una respuesta larga, definitivamente es importante el arte, digamos, y la cultura, hoy más que nunca, creo yo, en el desarrollo de las personas. ¿Cuánto invierte, Enrique, la ciudad en cultura? Mirá, esa es una cifra compleja en términos del presupuesto, compleja por cómo se compone. Pues yo te puedo decir que el presupuesto de la ciudad en materia cultural es más o menos 4.000 millones de pesos, es muchísimo dinero. De hecho, es equivalente más o menos al presupuesto nacional. Es lógico porque Buenos Aires es por lejos el distrito que más recursos dispone, digamos, para la cultura, porque es una ciudad, digamos, en términos relativos, es lo que nos piden los vecinos, y a nivel nacional, por supuesto, hay muchísimos otros desafíos, más allá de los esfuerzos crecientes que se están haciendo en esa materia. Pero el dato más relevante no es solo el presupuesto de cultura, porque en realidad hoy las políticas culturales se pueden ver en distintas áreas dentro del gobierno. Y está bien que así sea, porque la cultura es un factor transversal. Pensemos, por ejemplo, el espacio público. Cuando uno piensa en el espacio público, los esfuerzos que estamos haciendo para arreglar las plazas, para que el espacio público sea un lugar de encuentro, es también una decisión cultural. Porque de hecho no solo tenemos cultura en el espacio público, desde anfiteatros, el anfiteatro en el Parque Centenario, o el autocine con su programación gratuita, o el Recoleta que tuvo todo el verano programación en las plazas, sino que es más parte de una concepción de cómo pensamos la ciudad. Una ciudad a escala humana es una ciudad donde uno trabaja, estudia, se divierte en una zona geográfica próxima, y donde el espacio público es el espacio donde nos reconocemos como iguales. Entonces, todas las actividades que hacemos en otros ámbitos son parte también de este presupuesto. Nosotros calculamos que sumando todo lo que invierte la ciudad en cultura y más allá del propio Ministerio de Cultura, estamos cerca del 3% del presupuesto. Es mucho. Apuntamos, por supuesto, a ir superando esta inversión, pero es mucho. En realidad el 3% es el presupuesto del Ministerio, y por encima de ese 3%, yo calculo que estaremos sin ninguna duda alrededor del 5 o 6% cuando uno toma al resto de las áreas. Así que, más allá de que tampoco necesariamente siempre el presupuesto es lo que marque, sí es importante que como administración asumimos un compromiso muy claro en esta materia. Y después tenés edificios emblemáticos, que el edificio en sí mismo es patrimonio cultural, pero después hay que mantenerlo activo, lleno, mantenidos, como el Colón, por ejemplo. No solo el Colón, digamos, y la Usina del Arte, y el Recoleta, y el Complejo Teatral de Buenos Aires con el San Martín a la cabeza, donde el San Martín se inauguró el año pasado. O sea, hay una inversión en infraestructura constante que, como te decía, viene en este caso del presupuesto de desarrollo urbano, no de cultura, y sin embargo es parte del presupuesto de cultura. Pero otro dato relevante es la inversión privada en cultura. Para nosotros
Es muy importante la inversión pública y es absolutamente insustituible, pero la inversión privada es fundamental. Y cuando uno compara Buenos Aires con otras grandes capitales, y no solo de Europa, Estados Unidos, sino incluso en la región, pensemos en Sao Paulo, en Río, recientemente en Bogotá, en Santiago, uno encuentra un sector privado bastante más activo que el nuestro en materia de su inversión en cultura. Por eso estamos trabajando con el propio sector privado en acompañarlos en hacer mayores inversiones, en que también la ciudad reconozca y valore la inversión privada en cultura como algo que es fundamental. Estamos apuntando a algunos cambios a la ley de mecenazgo que actualmente funciona en la ciudad de Buenos Aires, yendo a una ley que llamamos de responsabilidad social cultural, donde justamente se ponga al frente esa responsabilidad social que asumen las empresas al invertir en cultura, a ser actores protagónicos en el campo cultural, y donde esperamos tener muchos más museos en el futuro, muchos más teatros y muchos más centros culturales y eventos vinculados a la cultura con apoyo privado, y para eso también queremos lanzar un premio a la excelencia cultural, a un premio empresarial en cultura. Es decir, estamos pensando diferentes iniciativas que pongan en valor esa participación y que de alguna manera sumen como aliados estratégicos también al sector privado este desafío. Sector privado, espacio público, artes escénicas, ese cruce se ve bien en la avenida Corrientes y el proyecto, Totalmente, ¿no? Ahí tenés, ese es un gran ejemplo de un trabajo compartido, porque si bien la obra la está desarrollando el gobierno de la ciudad, la obra de calle Corrientes lo que hace es transformar la avenida emblemática de la cultura de esta ciudad, no solo por sus teatros, es también en la avenida donde hacemos la noche de librerías todos los años. Es claramente además un punto de encuentro para todos, no solo los porteños, sino todos los que nos visitan. Se está peatonalizando la calle Corrientes y va a ser, yo creo, uno de los grandes puntos a nivel regional en términos culturales, justamente porque lo que hemos visto a lo largo de estos años, y es parte de esta coherencia, digamos, es que quitarle lugar al auto para dárselo a los peatones, lo que hace es que todos vivamos una ciudad de manera más cercana, digamos, y conectada. Y la cultura es parte de esto, claramente, como decíamos antes. En calle Corrientes vamos a tener, y tenemos ya los grandes teatros, hay varios más que están construyéndose. Juan Campanella, por ejemplo, y hablando de inversión privada, está liderando un proyecto para recuperar el viejo Politeama, que es uno de los grandes teatros de calle Corrientes, pero hay varios más que están desarrollándose. Y la ADET, que es la Asociación de Empresarios de Teatro, es uno de los socios estratégicos de este proyecto, porque justamente para desarrollarlo consultamos tanto a los teatros como a los comerciantes de calle Corrientes, que son parte del proyecto y que entienden que para poder hacer una obra que después tenga ese impacto hay que atravesar la obra inevitablemente. Hoy mismo Corrientes tiene un solo carril, es un lío circular por allí, pero lo que vamos a tener es una avenida abierta a toda la ciudadanía, activada a través de la cultura, porque cada noche, gracias justamente a la programación de no solo el Complejo Teatral de Buenos Aires, que tiene al Teatro San Martín allí, sino a los empresarios y empresarias que están todas las noches programando sus teatros, es que tenemos una gran calle Corrientes, digamos. Enrique, quiero que me cuentes qué puede hacer la cultura para ayudar a salir a quienes están en la pobreza, pero te hago esa pregunta después de este corte. Enrique, ¿la cultura cuánto puede ayudar a integrar a los barrios más postergados de la ciudad, a las villas, que ahora la Villa 31 le llamamos barrio, pero está en proceso de transformación, o a la zona sur de la ciudad, o a los sectores más postergados que a veces no necesariamente viven en esos barrios, por ahí están en otros lugares de la ciudad? Mira, hay que entender que la cultura es mucho más que el espectáculo. Estamos muy acostumbrados a pensar cultura en función de los eventos, y de hecho la ciudad organiza una cantidad enorme de eventos, festivales, que convocan a mucha gente y están muy bien, pero además del espectáculo, nosotros pensamos a la cultura como un elemento clave en el desarrollo, en la discusión del desarrollo. Y de hecho hoy estamos viviendo una transformación social en la ciudad de Buenos Aires muy grande, porque
En la Villa 31, pero no solo en la Villa 31, en Rodrigo Bueno, en Costanera Sur, la Villa Olímpica, Fraga en Chacarita, la Villa Papa Francisco, el barrio Papa Francisco que está en Lugano, también en la 1-11-14, es decir, en todos los barrios vulnerables de la ciudad. Hoy la ciudad está haciendo una transformación enorme, construyendo viviendas, proveyendo servicios públicos, desde cloacas hasta la construcción de las calles, calles que antes eran un barrial, hoy son de asfalto, y vale la pena ir a caminar el barrio 31 para ver cómo muy rápidamente las villas se están transformando en barrios. Ahora, nosotros pensamos que eso es la mitad justamente del desafío. Si querés, en términos tecnológicos, es el hardware. El software necesariamente pasa por la cultura y la educación. Y no es casualidad, por ejemplo, que el Ministerio de Educación de la ciudad se esté relocalizando al barrio 31, como no es casualidad que estemos trabajando en un montón de proyectos vinculados a hacer que la cultura permita construir ciudadanía. Uno era el que te contaba antes, Arte en Barrios. Una segunda iniciativa en esa dirección la estamos lanzando en agosto, es el Pase Cultural, y es una tarjeta que vamos a lanzar a partir de agosto para que todos los chicos y chicas de la escuela pública, esto también incluye a las parroquiales de cuota cero, que son equivalentes, todos los chicos de escuela pública de 16 a 18 años y sus docentes, esto es un universo de unas 100.000 personas, a partir de agosto van a recibir un estímulo nuestro, un subsidio, que solamente van a poder usar para consumos culturales. Ir al teatro, ir al cine, comprarse un libro, un disco, es decir, van a tener un recurso todos los meses en una tarjeta, como si fuera una tarjeta SUBE, cargada, que te va a permitir ir al cine, al teatro, comprarte un libro, un disco. Y estamos hablando de una población que no tiene necesariamente hábitos de consumo regular en cultura. Y trabajamos con los docentes, esto fue un pedido de Sole Acuña, mi colega ministra de Educación, justamente porque lo que ella nos planteaba es necesitamos también que los docentes tengan incorporados estos hábitos de consumo regular en cultura. Todos nosotros nacimos en casas donde había, no sé, yo tengo una hija de 2 años, mi orgullo es que no habla, pero a la noche me dice cuento, porque todas las noches leemos con Carla, mi mujer, le leemos algo para ir a dormir. Nacimos en casas donde había libros, nos llevaban a museos, nos llevaban a ver una obra de teatro infantil. Si vos no tuviste esa oportunidad, te perdiste algo que es fundamental, porque cada una de esas cosas lo que hace es que en tu cajita de herramientas vos vas metiendo herramientas para la vida, que después, si tenés la suerte de tener una buena educación, también te permiten seguir incorporándolas. En el caso cultural son centrales porque están vinculadas a tu identidad, la de tu familia, pero también dónde naciste. Y entonces vemos en los barrios vulnerables de la ciudad también una oportunidad. ¿Por qué? Porque Buenos Aires es una ciudad de inmigración, históricamente, desde el siglo XIX en adelante. Entonces tenemos en estas poblaciones, y estamos en el Museo de los Inmigrantes, casualmente o no, tenemos justamente en la identidad de cada persona una gran oportunidad. Buenos Aires es una ciudad que siempre tiene los brazos abiertos para recibir a personas de todo el mundo, del resto del país, de los países limítrofes, y lo vemos como una oportunidad en la medida que la cultura lo que permita es empoderarnos. Y en materia de todos los barrios también estamos lanzando otro programa que es Barrios Creativos, que lo que busca es, nosotros decimos, hay mucha más Buenos Aires que la que todos imaginamos. Todos estamos acostumbrados a que nuestra circulación cultural en general está muy limitada a una franja muy finita que va contra el río, desde La Boca, Proa, La Usina, Caminito, subiendo por el centro, pasando por Recoleta, Palermo, hasta Belgrano. En general, si uno piensa cuál es su circulación habitual, está restringida a esas zonas, digamos. Y lo que planteamos es que hay una oportunidad de trabajo con todos los barrios de la ciudad, porque todos esos barrios tienen una cultura muy potente, una identidad muy potente, con lo cual estamos también lanzando este programa, que lo que va a hacer es un gran concurso para que el barrio ganador aparezca con mucha fuerza en el mapa cultural de la ciudad. Y durante un año vamos a estar apoyando al barrio ganador para que sea el barrio que sea, Flores, Mataderos, Caballito, por mencionarte 3 barrios con mucha historia, con mucha identidad, van a aparecer también con mucha fuerza en la agenda cultural de la ciudad, con un apoyo de parte nuestra. Y en realidad el concurso es una excusa porque a partir de mayo, que estamos haciendo el lanzamiento, todas las semanas en todas las comunas vamos a estar juntándonos en foros culturales para, entre todos, público, privado, independiente y comunitario,
mapear esa infraestructura cultural local, conectar con los actores del barrio, conectar con las industrias culturales y creativas del barrio, para que entre todos podamos contar esa historia que para nosotros es una historia que hoy está debajo del agua, en el iceberg, digamos, y que es parte de lo que hace grande a esta ciudad de Buenos Aires en términos culturales y creativos. ¿Buenos Aires exporta cultura en el sentido de, por ejemplo, el tango como marca no suficientemente explotada, tal vez, ¿no? Otros, cuando uno se entera, investiga un poco de quienes explotan las lecciones de tango y demás en el mundo, y encuentra que no son ni porteños ni tampoco uruguayos, ¿no? Que podrían ser ahí la competencia directa, o en términos de turismo, ¿no? De ya atractivo en lo que tiene que ver con la cultura viva, si se quiere, más allá de lo audiovisual, de lo editorial. Totalmente, como decíamos al principio, es un gran generador de empleo, la cultura, justamente a partir de las exportaciones que se realizan. Un dato en turismo: hace muy poco Buenos Aires fue elegida por especialistas de todo el mundo en temas turísticos el mejor destino de toda la región. Y lo que ellos destacaban era la oferta cultural para tomar esta decisión en una encuesta, digamos, que se hizo de la industria del turismo. Buenos Aires exporta en todos los rubros de la cultura, las industrias culturales y creativas. Nosotros tenemos grandes protagonistas. Por ejemplo, el caso del teatro, vos tenés compañías independientes como Timbre 4, que la lidera Claudio Tolcachir. Una de sus obras, La omisión de la familia Coleman, hace más de 10 años que gira por Europa en forma privada. Hay productores que ponen dinero para llevárselos. O Fuerza Bruta, que tiene ya distintas compañías que en paralelo, Fuerza Bruta, como el Cirque du Soleil, tiene en distintas partes del mundo, operando en simultáneo. O la Orquesta Fernández Fierro, un colectivo de tango que suena como los dioses, parece una orquesta típica de los 30, los 40, pero vos los ves y tiene una actitud rockera fenomenal. De hecho, recomiendo el galpón que tienen en el Abasto, el galpón de la Fernández Fierro, en la calle Sánchez de Bustamante. Yo, cuando viene un invitado de afuera, no lo llevo a ver un tango for export, sino que lo llevo a ver la Fernández Fierro, porque es muy visceral en términos de espectáculo. Ellos también giran por Europa, por Estados Unidos todos los años. En artes visuales tenemos grandes artistas y Argentina tiene una presencia internacional importante. El año pasado, liderado por el Ministerio de Cultura de Nación, estuvimos invitados en Arco, en Madrid. Buenos Aires tiene una alianza estratégica con Art Basel, que es la marca número 1 del mundo en este momento. Me contaba mi colega Gonzalo Robredo, que preside el ente de turismo de la ciudad, que la referencia más relevante que tuvo Buenos Aires el año pasado en las publicaciones del resto del mundo tuvo que ver con Art Basel, digamos. Porque la verdad que poder desarrollar en conjunto con ellos el programa Art Basel Cities Buenos Aires, que empezó el año pasado y sigue este año y el próximo, es un lujo para Buenos Aires. Pero lo interesante es que yo puedo seguir hablando y hablando, y está lleno de ejemplos, escritores que triunfan en el mundo. Tenemos, y no hablo solamente de los consagrados. Hace poco tomé un café con Samantha Schweblin, una de las grandes escritoras contemporáneas, que está en este momento instalada en Berlín, y que estuvo como finalista del Man Booker, igual que a Ariana Horowitz, que fue finalista este año. Es decir, por definición, la cultura es el gran embajador de la ciudad de Buenos Aires en el mundo, y bueno, es algo que nosotros, por supuesto, queremos desarrollar, apoyar y ampliar, con lo cual es también un gran exportador, porque como somos reconocidos en el mundo, tenemos grandes oportunidades de desarrollo alrededor de estos temas. Pues hay como grandes formatos que la ciudad ha explotado mucho en los últimos años y que han crecido mucho y se han multiplicado, algunos de muchas décadas, pero otros más recientes. Son las ferias, ¿sí? Las grandes ferias, la Feria del Libro como exponente principal, pero la de Arte Va y demás, los festivales y las noches, sí, ¿no? ¿Eso cómo sigue? Bueno, justamente lo interesante es cómo van evolucionando estos formatos. Buenos Aires, nosotros la pensamos como una ciudad plataforma, y lo que queremos es que esté siempre abierta a que cualquiera, público o privado o independiente, tenga la posibilidad de organizar su actividad cultural en Buenos Aires, porque sentimos que es la ciudad que más tiene para darle en esa materia. Tomo como ejemplo 2 eventos que vienen ahora mismito. Uno es el Bafisi, que estamos ya en los días del Bafisi, cumpliendo 20 años. El Bafisi es el festival, sin ninguna duda, más importante de Latinoamérica, el festival de cine. Es además el festival donde se ve el cine más diverso, pero además es el festival que estrena más películas de cine argentino.
Y me parece interesante porque nosotros siempre decimos que para tener una cultura contemporánea potente tenemos que vincularnos a la mejor cultura o a la cultura contemporánea del resto del mundo. El Bafisi es un buen ejemplo de eso porque además conecta con toda la ciudadanía. Este año además tenemos récord de sedes, estamos en 15 barrios, en 36 sedes y es una buena muestra de una propuesta que parece de nicho pero que en realidad cuando la conectás con los vecinos es masivamente apropiada por toda la ciudadanía. Otro caso, el Bafisi lo organizamos nosotros. Otro caso es el de la Feria del Libro, que no lo organizamos nosotros, pero que para mí es idéntico en términos de impacto. ¿Por qué? Porque por suerte Buenos Aires tiene un evento que moviliza a más de 1 millón de personas todos los años alrededor de la cultura del libro, de la lectura, que convoca gente del mundo entero. Lo organiza la Fundación El Libro y nosotros en las reuniones que hemos tenido con la Fundación lo que les planteamos fue: a nosotros no nos interesa el stand de la ciudad. Nos interesa la feria entera, porque lo que queremos es tener una feria cada vez más relevante. Para este año hemos recuperado la Noche de la Ciudad, que es un gran evento donde la ciudad celebra justamente la Feria del Libro. Lo vamos a hacer el 26 de abril con Jorge Drexler, en forma gratuita, a todo público, en calle Sarmiento. Lo hacemos con él porque Montevideo es la ciudad invitada de este año, pero además estamos haciendo una intervención en la estación de subte de Plaza Italia, es decir, que sea la ciudad la antesala para la feria. Estamos conversando para el mes de mayo con la gente de Arte Va para lo mismo. O sea, Buenos Aires está orgullosa de tener estos grandes eventos y es muy relevante lo mismo con las noches. Se han hecho la noche de museos. Bueno, es infinita la cantidad de noches que hacemos. Hicimos hace poco la noche de librerías. Junto con Francia, el año próximo vamos a hacer la primera noche de la lectura de la ciudad de Buenos Aires y estamos pensando un montón de otros eventos. Lo interesante es que también el sector independiente y privado nos propone lo mismo. Con Clumbi, que es el colectivo que agrupa a las salas de música en vivo de la ciudad, ellos quieren hacer una noche de salas de música en vivo y ya les dijimos que, por supuesto, que lo mejor es que lo cogestionemos, porque también ellos de esa manera aprenden a desarrollar este tipo de actividades. Así que diría, Buenos Aires es una ciudad infinita que nunca para. Y por suerte los protagonistas somos todos, sobre todo son los vecinos, digamos que son, como bien decías hace un rato, los que están demandando constantemente esto de su ciudad. Enrique, muchas gracias. Bueno, se nos pasó rápido. Se pasó bueno. Gracias a vos por la invitación y gracias también. Me alegra mucho que lo hagan también en un espacio cultural. Felicitaciones. Gracias. Estuvimos aquí en TMT Conversaciones charlando con Enrique Avogadro, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.